Eh, bueno, que medio mundo ha visto las imágenes de lo que pasó ayer en la Franja de Gaza. Una matazón. Protestas muy airadas de parte de gente en Palestina por el acto donde se daba apertura a la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Desde el principio se dijo que esta truculencia del señor Trump iba a generar conflictos. Y así ha sido. A las primeras de cambio, el primer día que se está inaugurando, el momento que se está inaugurando con la presencia del primer ministro, la hija del presidente Trump, el marido, el marido de la hija, algunos funcionarios más de Estados Unidos, se producen protestas muy airadas. Recuérdese que Jerusalén es un territorio en disputa. Tanto Palestina como Israel le reclaman como su capital. Para ambas naciones, así como para el cristianismo, es una ciudad santa y por tanto es un tema de conflicto, que es uno de los puntos que no se ha logrado solucionar para conseguir la paz en Oriente Próximo a partir del criterio de dos estados que conviven, dos naciones dentro de ese territorio que una vez fue Palestina y que ahora se conoce básicamente como Israel, aunque ya se ha aceptado alguna parte de su territorio que es Palestina. Bueno, esas protestas de los palestinos, que serán previsibles, fueron repelidas por los israelitas con armas de fuego letal. Y el resultado fueron aparentemente 58 muertos. Algunos hablan de 55. Ya ha pasado de 60. Ya otros hablan de que pasó de 60 muertos. Ahí las primeras informaciones ayer hablan de 1.000 heridos. Ya estamos hablando de 2.500 heridos mínimo. Una matazón que ha realmente alterado a toda la comunidad internacional. Ayer mismo hubo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde a petición de Kuwait, que representa a los países árabes, se presentó una moción para condenar los ataques de Israel, que fue bloqueada por los Estados Unidos, que utilizando su capacidad de veto, que lo que hizo fue pedir una investigación sobre los hechos y prácticamente sumarse a la posición israelí de que ese ataque había sido de Hamás, que Hamás era responsable por haber estado incitando a los palestinos a levantarse o a ejercer protestas violentas contra Israel. La verdad es que este elemento, la situación de la ruptura o la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, la no participación de Estados Unidos en las conversaciones sobre Siria que se están celebrando en este momento, le demuestran a usted que la política de Estados Unidos hacia Oriente Próximo ha cambiado radicalmente, que de una política de buscar un acuerdo, de buscar soluciones pacíficas a los conflictos, ha asumido la posición de Israel expresada a partir de un primer ministro de línea dura como Benjamín Netanyahu, que lo que plantea es la guerra, lo que plantea es el conflicto, lo que plantea es que Israel tiene que hacerse respetar en la región a como dé lugar y ceder nada. Eso parece ser la política que impulsa entonces definitivamente el presidente Trump, y de ser así, preparémonos para años muy complicados en Oriente Próximo. Es una zona que tiene demasiados años de conflicto, todos los años que usted sepa contar. Los 70 años de la independencia de Israel. Ayer celebraban los 70 años, correctamente. Pero han sido 70 años de guerra. De guerra, pero eso solamente ahí, o sea, desde la Biblia ahí se está peleando. O sea, pues solamente el conflicto palestino-israelí se genera post Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Estado de Israel en el 48. Desde entonces es guerra pura. Y es cierto que Israel ha tenido que utilizar la fuerza para sobrevivir, porque el entorno, todos los países del entorno, porque Israel es una especie de lunar mal pegado. La oveja negra. Sí, es como un cuerpo extraño dentro de una zona básicamente islámica, una zona básicamente musulmana. Israel es la diferencia, y además que fue pegado ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial se genera el movimiento internacional para buscar un lugar a los judíos, luego de que se vieron las imágenes y como el mundo se conmocionara por el tema del Holocausto. Y los ingleses y los americanos crearon ese Estado, lo pusieron ahí, quitaron a los palestinos y lo pusieron a ellos ahí. Bueno, desde entonces se está peleando. Ese es el caso de Israel, pero en la zona, es una zona de mucho conflicto, es una zona que después de la Primera Guerra Mundial, con la desintegración
del Imperio Otomano, cuando aquel acuerdo, que siempre olvido el nombre, entre los dos ministros de Exteriores, inglés y francés, que con una regla agarraron y dividieron el Imperio Otomano y crearon estados ficticios, estados que nunca existieron, que no tenían una composición heterogénea desde el punto de vista social. Por ejemplo, usted ve estados como Irak, que usted tiene los kurdos, sunitas y chiitas, distribuidos en una sola franja en zonas como si fueran escaleras, y no se entienden. Y así, o sea, todos esos conflictos generados por ese tipo de situaciones hacen de Oriente Medio una zona muy explosiva, que hay que manejar con cuidado, con temperamento flemático, no sanguíneo, porque este elemento que surgió ayer, perfectamente bien puede dar lugar a una intifada, a una situación de incremento de las tensiones. Hay armas nucleares por pipa, hay odios y rencillas muy viejas. Y el líder del mundo libre, que es quien debe ser el presidente de los Estados Unidos, tiene que entender eso y aplicar una política de interés global, no de interés de Israel. No lo que le interesa a Israel, en términos políticos particulares, que debe mover la política exterior de los Estados Unidos hacia esa zona. Él está haciendo todo al revés. Todo al revés, todo lo que quiere Israel que se haga. Él está básicamente condicionando su política exterior a los intereses de Israel. Y sucede que la política exterior de los Estados Unidos incide en el mundo completo. En el mundo entero. Pero, lamentablemente, hay que prepararse. Ojalá y uno esté equivocado, pero hay que estar preparado para que cualquier cosa suceda en esa zona de tanto conflicto, tan volátil. Es una zona que solamente se compara con los Balcanes. Así en el tipo tiende a agravarse porque, por ejemplo, ayer Turquía retiró su embajador de Washington y de Israel. O sea, ya se rompió relaciones. Puede haber una escalada. Esa tendencia puede seguirse incrementando. Eso es así, esa es la preocupación. Pero el líder del mundo libre actúa de manera rara. Envió un Twitter temprano ayer y después en la inauguración de la embajada se difundió un video con un discurso, pero ya había enviado un Twitter temprano, o sea, sí, sobre el mismo asunto. Hace falta un poco de moderación, sin duda. Muchos muertos, muchos heridos. Y que él nada más piensa en Estados Unidos, no piensa en el mundo como debe pensar. Piensa en su base, en Estados Unidos. Él piensa en su base, en el discurso de su base y la gente que exaspera su base electoral para ganar elecciones de nuevo. En eso que está pensando, ni siquiera en Estados Unidos.